Un niño negro ve un punto láser rojo en el pecho de un multimillonario. Lo que hace a continuación revela un giro impactante. Jalen Carter sabía que el mundo ya había decidido qué tipo de persona era antes de que tuviera la oportunidad de demostrar lo contrario. Cada día en el South Side de Chicago era una batalla silenciosa contra las expectativas, contra la mirada vigilante de los dueños de las tiendas que lo seguían por los pasillos, contra los maestros que descartaban su potencial antes de que siquiera hablara, contra el zumbido omnipresente de las sirenas de la policía que le recordaban lo fácil que era borrar vidas como la suya. Había aprendido pronto que tenía que actuar con cuidado, pensar en el futuro y nunca, jamás, darle a nadie una razón para verlo como una amenaza. Le habían dicho que era inteligente desde pequeño, pero la inteligencia por sí sola no cambiaba las circunstancias. Su madre, Diane, trabajaba turnos agotadores en el hospital y apenas lo veía excepto en las pocas horas antes del amanecer, cuando regresaba a casa con el rostro demacrado por la fatiga. Sin embargo, aún encontraba una manera de preguntarle cómo le había ido el día, apretándole la mano suavemente como para recordarle que todavía estaba allí, que seguía luchando por los dos. Su padre, que había sido un activista feroz en la comunidad, había sido separado de ellos por acusaciones que nunca tuvieron sentido. Una protesta se había vuelto violenta, y aunque no había acusaciones claras contra él, el sistema legal había encontrado una manera de mantenerlo encerrado. Habían pasado años y el mundo había seguido adelante, dejando a Jalen para llenar el vacío que su padre había dejado atrás. En los rincones tranquilos de su vecindario, había descubierto algo que le dio un sentido a su vida: la fotografía. Comenzó como una curiosidad ociosa, una vieja cámara que encontró en una tienda de segunda mano, rayada pero funcional. Cuando miró a través de la lente, el mundo cambió. Los pequeños detalles que pasaban desapercibidos, un anciano descansando en el porche de su casa con ojos cansados, un niño persiguiendo una pelota de baloncesto maltratada por una acera agrietada, la forma en que la luz se filtraba por los callejones al anochecer, se convirtieron en momentos congelados, prueba de historias que a nadie parecía importarle. Jalen se dio cuenta de que la cámara era más que una herramienta. Era una forma de capturar la verdad, de preservar las cosas antes de que pudieran ser borradas. Se pasaba los días buscando los ángulos adecuados, atisbos de la realidad que la gente prefería ignorar. Su lugar favorito era la azotea de su edificio, desde donde podía ver la ciudad extenderse ante él. El horizonte del centro de la ciudad, erguido e indiferente, mientras su propio barrio se encontraba a la sombra, olvidado. Ajustaba su lente capturando ambos mundos en un solo cuadro, preguntándose si alguien más veía el mismo contraste que él. Su profesor de periodismo, el señor Reynolds, había notado su talento. A diferencia de la mayoría de los adultos, él realmente prestaba atención, pidiendo ver las fotos de Jalen, alentándolo a seguir mirando más a fondo. Fue el señor Reynolds quien le había hablado de la Gala Benéfica, un evento de alto perfil organizado por Victor Langley, un multimillonario que se enorgullecía de invertir en la juventud urbana. La invitación era exclusiva, destinada a estudiantes con potencial, una oportunidad de conocer al tipo de personas que controlaban el mundo. Jalen se había burlado de la idea. ¿Qué le importaban a alguien como Langley los niños de barrios como el suyo? Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esta era una oportunidad de ver más allá de la imagen cuidadosamente elaborada del poder. Si la riqueza de Langley tenía algún impacto real, no estaba llegando a la gente que Jalen conocía. Quería entender por qué. Cuando le contó a su madre sobre la invitación, ella dudó. Quería que él tuviera éxito, pero también conocía los riesgos de entrar en espacios que no estaban hechos para él. Él la tranquilizó, prometiéndole que mantendría la cabeza baja, que se limitaría a observar. Sin embargo, mientras se preparaba para el evento, pidiendo prestado un traje al señor Reynolds y empacando cuidadosamente su cámara, no podía quitarse la sensación de que se estaba metiendo en algo más complicado de lo que esperaba. La noche de la gala, tomó el tren al centro, observando cómo cambiaba el paisaje a través de las ventanas. Las calles familiares del South Side se desvanecieron en elegantes edificios cubiertos de vidrio, en un mundo donde las aceras estaban impecables y la policía no era una presencia constante. Cuando se bajó del tren, sintió el cambio de inmediato. La forma en que la gente lo miraba, evaluándolo,
preguntándose por qué estaba allí. Enderezó los hombros y siguió caminando, agarrando con fuerza la correa de su bolso de cámara. El lugar era abrumador. Un edificio imponente con pisos de mármol y candelabros relucientes, lleno de gente que se movía como si fueran dueños del aire. Yalen podía sentir el peso de ser un extraño, la forma en que algunos invitados lo miraban con curiosidad educada, mientras que otros no lo veían en absoluto. Ajustó su cámara, dejándola reposar contra su pecho, anclarse en su presencia familiar. Mientras comenzaban los discursos, mientras hombres con trajes caros hablaban sobre oportunidades y transformación, Yalen escuchó atentamente. Observó a Langley subir al escenario, lleno de confianza y encanto, hablando sobre el cambio mientras estaba rodeado de personas que nunca habían puesto un pie en el mundo que él decía elevar. Yalen levantó su cámara, encuadrando la escena a través de su lente, capturando el contraste entre las palabras y la realidad que siempre había conocido. A pesar de toda la grandeza, la noche se sentía vacía. Yalen había venido aquí buscando algo real, pero todo lo que vio fue otra ilusión cuidadosamente construida. Y sin embargo, una parte de él sabía que si se mantenía observador, si tenía su cámara lista, podría capturar algo que importara. Yalen supo en cuanto entró en el salón de baile que no era su sitio. La sala era un mar de trajes a medida, delicadas copas de champán y risas educadas que nunca llegaban a los ojos de la gente. Las paredes se extendían hasta lo alto, adornadas con molduras doradas y cuadros que probablemente costarían más de lo que su madre ganaría en toda su vida. Las lámparas de araña del techo lo bañaban todo con un suave resplandor, iluminando la cuidadosa representación de la riqueza y la filantropía. Yalen se mantenía al margen, observando a la multitud con la atención serena que siempre lo había distinguido. A donde quiera que se volviera, había sonrisas refinadas y grandes discursos sobre ayudar a los pobres. Yalen escuchaba, cámara en mano, mientras hombres y mujeres hablaban de oportunidades, de cambiar vidas, de dar. Pero la forma en que hablaban, distante, como si estuvieran discutiendo un problema abstracto en lugar de personas reales, le ponía los pelos de punta. Usaban palabras como «datum» e «inversión», mientras bebían champán que probablemente costaba más que el alquiler de la mitad de los apartamentos de su barrio. No tardó mucho en darse cuenta de la verdad. Nada de esto tenía que ver con el cambio. Se trataba de una cuestión de imagen. Victor Langley era la estrella de la noche. El multimillonario estaba en el centro de todo, vestido con un elegante traje negro, su cabello entrecano bien peinado, su expresión de encanto natural. Había construido su imperio sobre la tecnología, invirtiendo en inteligencia artificial y sistemas de vigilancia, y ahora se estaba expandiendo hacia la filantropía. Por la forma en que hablaba, daba la impresión de que era el puente entre dos mundos, la élite adinerada y las comunidades en dificultades a las que afirmaba ayudar. Pero Yalen había visto las estadísticas, había leído los informes. Ninguna de las supuestas iniciativas de Langley había conducido a un cambio real donde importaba. El dinero canalizado hacia estos proyectos nunca parecía llegar a la gente que lo necesitaba. Yalen se movía por la sala en silencio, sacando fotos en los momentos justos. Langley estrechando la mano de los políticos, los donantes aplaudiendo al terminar otro discurso bien ensayado, los camareros deslizándose entre los invitados con bandejas de comida que la mayoría de la gente de su barrio nunca podría permitirse. No estaba allí para establecer contactos, estaba allí para documentar la hipocresía. Entonces, mientras ajustaba su lente, notó algo extraño. El equipo de seguridad de Langley estaba tenso. Los hombres apostados cerca de las paredes, vestidos con trajes oscuros con auriculares, no se quedaban de brazos cruzados. Estaban escaneando la sala, sus ojos se movían bruscamente de un invitado a otro. Sus posturas no eran relajadas como antes. Algo había cambiado. Yalen siguió sus miradas, sus instintos se agudizaron. Su cámara lo había entrenado para notar detalles que otros pasaban por alto, para reconstruir momentos antes de que se convirtieran en historias. Dio un paso atrás, dejándose mimetizar con el fondo, sus dedos apretando la correa de su cámara. Siguió el camino que los separaba, pero la multitud era un borrón de movimiento, hasta que apenas lo captó. Un destello de movimiento más allá de las paredes de cristal del salón de baile, muy por encima de la ciudad. Una azotea,
Jalen se quedó sin aliento. Levantó la cámara y ajustó el zoom. El corazón le latía más rápido. Enfocó más allá del reflejo en el cristal, más allá de las brillantes luces del salón de baile, más allá de la ilusión de seguridad. Entonces lo vio. Un punto láser rojo, pequeño pero inconfundible, se cernía sobre el pecho de Victor Langley. Por un momento Jalen no pudo moverse. Su mente se apresuró a procesar lo que estaba viendo, a convencerse de que no era real. Su cámara nunca mentía, pero esto era diferente. No era un momento inmóvil congelado en el tiempo. Esto estaba sucediendo ahora. El disparo destrozó la ilusión de control. El sonido atravesó el salón de baile, hendiendo el aire con brutalidad. La fuerza del disparo hizo que Langley se sacudiera hacia atrás, con la mano en el pecho mientras una explosión de rojo florecía contra su traje prístino. Se oyeron jadeos y gritos, y la atmósfera cuidadosamente seleccionada se deshizo en un instante. Los vasos se rompieron contra el suelo de mármol. Las sillas chirriaron mientras la gente se alejaba a toda prisa. Una ola de pánico se extendió entre los invitados. La seguridad se movió rápido. En cuestión de segundos, Langley estaba en el suelo. Su equipo lo rodeaba, sus cuerpos formando un escudo protector. Los gritos llenaron la habitación. Órdenes, gritos de confusión, demandas de control. Los instintos de Jalen tomaron el control. Se dirigió rápidamente hacia la azotea. Su cámara ya se estaba ajustando. La respiración se le apretaba en el pecho. Pero el tirador se había ido. La azotea estaba vacía. El caos se extendió como el fuego. Los invitados se empujaron unos a otros, desesperados por huir, olvidando su elegante compostura. La seguridad cerró las salidas, bloqueando todas las salidas. El mundo exterior ya había cambiado. Las sirenas aullaban en la distancia. Una ciudad respondiendo a un multimillonario sangrando en el suelo. Jalen apenas registró el ruido. Su pulso martilleaba en sus oídos. Entonces un tipo diferente de conciencia se instaló. La seguridad no solo estaba buscando al tirador. Estaban buscando a un sospechoso. Y Jalen era una de las pocas caras negras en la habitación. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había visto que esto sucedía antes. Lo había vivido en su propio vecindario. Lo había visto desarrollarse en las noticias. No importaba que no tuviera nada que ver con eso. No importaba que solo fuera un niño con una cámara. En una habitación llena de riqueza y poder, ya era culpable a los ojos de todos. Dio un paso atrás, agarrando su cámara como si de alguna manera pudiera protegerlo. Su mente corría, tratando de decidir qué hacer, pero no había tiempo. Los de seguridad ya lo habían visto. Los hombres de trajes oscuros se giraron en su dirección. Sus expresiones cambiaron de urgencia controlada a algo más frío. Sospecha. Acusación. Lo vieron, no como un testigo, sino como un problema. Y en unos momentos se dirigieron hacia él. Jalen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que unas manos ásperas lo agarraran, empujando sus brazos detrás de su espalda. El agarre era fuerte, inflexible, mientras la seguridad lo arrastraba por un pasillo lateral, lejos del caos del salón de baile. Su corazón latía contra sus costillas, la sangre rugía en sus oídos. Trató de hablar, de protestar, pero su voz fue tragada por la avalancha de órdenes y la estática de las radios de seguridad que crepitaban al cobrar vida. El aire a su alrededor estaba cargado de pánico, pero nada de eso le pertenecía. Él no era el que había disparado el tiro. No era a quien deberían haber estado buscando. Y, sin embargo, era a quien se llevaban como a un criminal. La habitación en la que lo arrojaron era pequeña, estéril, con paredes que parecían presionar hacia adentro. Una sola mesa estaba en el centro. La luz fluorescente sobre ella arrojaba un resplandor blanco sobre el piso rayado. Jalen se tambaleó cuando lo liberaron, apenas logrando estabilizarse antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de él. El peso del momento se asentó sobre su pecho, espeso y sofocante. Esto no se trataba solo de lo que había sucedido en el salón de baile. Se trataba de quién era, de dónde venía, qué aspecto tenía, qué suposiciones ya habían hecho sobre él antes de que siquiera hubiera abierto la boca. El primer oficial entró, seguido por dos más. Su presencia llenaba el espacio, sus miradas agudas diseccionando. El más alto, un hombre de cabello canoso y mandíbula apretada, se inclinó sobre la mesa, estudiando a Jalen como si fuera algo para analizar. Fue él quien habló primero. Su voz impregnada de autoridad,
con el tipo de certeza que proviene de saber que el sistema siempre lo respaldaría. Querían saber por qué había estado tomando fotografías. La pregunta era más una acusación que una indagación. Yalen empezó a explicarse sobre la gala, sobre su proyecto periodístico, sobre cómo simplemente había estado documentando el evento como cualquier otro fotógrafo lo haría, pero sus palabras apenas parecieron registrarlas. No se trataba de lo que estaba diciendo, se trataba de lo que ya habían decidido. Las preguntas se retorcieron, se agudizaron, se volvieron hacia él. ¿Por qué había estado observando a Langley tan de cerca? ¿Por qué había estado cerca del escenario cuando se disparó? ¿Por qué había estado en posición de ver lo que nadie más había visto? No escuchaban sus respuestas. Solo esperaban el momento en que se le escaparan las palabras, esperando que tropezara para poder confirmar la historia que querían creer. Intentó mantener la voz firme, pero la frustración le arañó los bordes de su autocontrol. Había visto al tirador. Tenía pruebas. Pero cada vez que intentaba volver a dirigir la conversación hacia eso, lo ignoraban y volvían a su propia presencia en la gala. Las preguntas empezaron a cambiar, adquiriendo un peso que le hizo apretar el estómago. Apareció su barrio, su pasado, su padre. La mención del nombre de su padre le provocó un frío shock. Su historial, su historia, el hecho de que estuviera cumpliendo condena por cargos que nunca tenían sentido. Por la forma en que el agente lo mencionó, quedó claro lo que estaban insinuando. Yalen podía sentir que la acusación tácita se instalaba en el espacio entre ellos. De tal palo, tal astilla. Su agarre se apretó alrededor de la correa de la cámara que todavía colgaba de su hombro. Sabía lo que estaban haciendo. Lo había visto pasar antes, a gente de su barrio, a niños como él. No buscaban la verdad. Buscaban una respuesta fácil, y Yalen encajaba en la forma del sospechoso que buscaban. Pero tenía algo que ellos no tenían. La desesperación impulsó sus siguientes palabras. Les dijo que revisaran su cámara. Las fotos lo probarían todo. El tejado, la mira láser, el tirador. Yalen pudo ver el escepticismo reflejado en sus rostros, pero por primera vez hubo vacilación. Lentamente el oficial a cargo le hizo un gesto a uno de los otros para que tomara la cámara. Yalen se obligó a permanecer quieto mientras pasaban las imágenes. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave clic de los botones mientras pasaban las fotos. Entonces, algo cambió. El escepticismo desapareció de sus rostros, reemplazado por otra cosa. Sus cuerpos se pusieron rígidos. Sus expresiones se volvieron ilegibles. El oficial que sostenía la cámara se detuvo, mirando la pantalla durante demasiado tiempo. Sin decir palabra, se la pasó al que estaba a su lado, quien a su vez dio un paso atrás, murmurando algo en voz baja. Entonces, sin previo aviso, uno de ellos salió de la habitación, moviéndose rápidamente, susurrando en un teléfono mientras la puerta se cerraba detrás de él. El pulso de Yalen latía con fuerza. Algo estaba mal. La energía en la habitación había cambiado. Los oficiales restantes lo miraban de manera diferente ahora, no con sospecha, sino con algo más tranquilo, más pesado. El silencio se alargó, denso por una tensión no expresada. Ya no lo interrogaban. Estaban esperando. Los minutos se confundieron, se alargaron hasta convertirse en algo interminable. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Entró una nueva figura. El hombre era diferente de los oficiales. Se comportaba con un peso de autoridad que iba más allá de la policía. Su traje era impecable, su expresión ilegible. Cerró la puerta detrás de él con deliberado cuidado antes de dar un paso adelante. Cuando habló, su voz era más tranquila que la de los demás. Medida, casi cuidadosa. Preguntó dónde había conseguido Yalen la foto. Yalen frunció el ceño. La había tomado él mismo. La había visto con sus propios ojos. Pero algo en la forma en que el hombre hizo la pregunta le retorció el estómago. Lentamente volvió la mirada hacia la pantalla de la cámara, hacia la imagen que había cambiado toda la habitación. La toma era clara, más nítida de lo que esperaba, capturando cada detalle con una precisión inquietante. El tejado, la figura en sombras, el arma levantada y el rostro. Yalen se quedó sin aliento. Conocía ese rostro. No era posible. No debería haber sido posible. Pero allí estaba, justo frente a él, innegable. El tirador era su padre. Yalen no podía respirar. La imagen en la pantalla de la cámara se le quedó grabada en la vista, como si su mente se negara a procesar lo que estaba viendo.
El rostro de su padre, nítido, inconfundible, lo miraba desde la azotea, con una expresión fija en la determinación, las manos firmes alrededor del rifle. Jalen apenas había tenido la edad suficiente para entender lo que estaba sucediendo cuando sentenciaron a su padre. Los recuerdos que tenía estaban fragmentados, manos agarrando un megáfono en una protesta, una voz llena de convicción, luego el frío silencio de la ausencia. Había pasado años preguntándose quién había sido su padre más allá de las historias que la gente contaba, más allá de los cargos que lo habían secuestrado. Pero ninguna de esas historias lo había llevado allí. En ese momento, detrás de un rifle de francotirador apuntando al pecho de un multimillonario. La habitación que lo rodeaba parecía más pequeña y el aire más pesado. El oficial de alto rango, quienquiera que fuese, observaba a Jalen de cerca, con una mirada ilegible. No preguntó cómo se sentía Jalen. No ofreció una explicación, simplemente repitió la pregunta. ¿De dónde había sacado Jalen esa foto? Jalen quería respuestas. Se suponía que su padre debía estar encerrado. Había pasado años escribiendo cartas que nunca le devolvieron, haciendo preguntas que su madre nunca quiso responder. Ahora, sin previo aviso, estaba allí, envuelto en un misterio tan profundo que las personas en esa habitación no estaban seguras de qué hacer con él. Pero Jalen podía verlo en la forma en que estaban de pie, en la forma en que sus posturas habían cambiado de dominación a moderación. No estaban tratando de obtener información de él. Estaban tratando de averiguar lo que ya sabía. No le explicaron. En cambio, le hicieron una oferta. Olvidar lo que vio. Borrar la foto. Salir de ese edificio y volver a ser nadie. A cambio, no lo acusarían. No lo etiquetarían de cómplice. No desaparecería en el mismo sistema que se había tragado a su padre. La elección era fácil, le aseguraron. Una imagen no valía el peso de lo que llevaba consigo. Jalen apenas los oía. Su mente corría, juntando las piezas de lo poco que tenía. Sabía que Langley era más que un multimillonario. La gente como él no solo acumulaba riqueza, construía sistemas, redes de poder que los mantenían intocables. Y si su padre se había liberado de la celda en la que lo habían enterrado, significaba que había algo más profundo en juego. Se opuso a su silencio. Quería saber dónde había estado su padre, por qué había estado en ese telescopio de la azotea, qué había hecho Langley para que apretara el gatillo. Pero los funcionarios en la habitación permanecieron inamovibles. No estaban interesados en dar explicaciones, solo estaban interesados en borrar. Jalen se negó a que lo borraran. Cuando lo dejaron solo, cuando el peso de sus exigencias se asentó en el silencio, supo lo que tenía que hacer. La verdad era su única arma y había pasado su vida aprendiendo a capturarla. Lo habían subestimado, pensando que dejaría que el miedo decidiera por él, pero había pasado demasiado tiempo viendo a gente como ellos reescribir la historia, demasiado tiempo viendo con qué facilidad se enterraban las cosas cuando nadie prestaba atención. Así que hizo lo que siempre había hecho: disparó. La tarjeta de memoria de la cámara contenía más que una simple imagen. Contenía la prueba que querían destruir, y él no les permitió que la tuvieran. Cuando llegó el momento adecuado, la filtró. Primero la foto, luego todo lo demás que pudo encontrar. Los nombres, los documentos, los informes clasificados que detallaban un programa gubernamental que utilizaba prisioneros para operaciones encubiertas, enviándolos a realizar misiones de las que nunca regresarían. Su padre no solo había escapado, había sido un arma utilizada y descartada, como innumerables personas antes que él. Y Langley no solo había sido un objetivo, había sido un arquitecto de todo, beneficiándose de la explotación de aquellos que el mundo ya había abandonado. La reacción fue inmediata. La foto se extendió como un reguero de pólvora, llegando a periodistas, activistas y las mismas personas a las que la fundación de Langley decía ayudar. El público quería respuestas, y de repente, los funcionarios que habían tratado de silenciarlo tenían un problema mucho mayor en sus manos. Pero Jalen sabía el costo de la verdad. En el momento en que se supo la historia, se convirtió en un objetivo. Vendrían por él. No se hacía ilusiones al respecto. La única pregunta era ¿cuándo? Cuando llegaron a su casa, él ya se había ido. La ciudad se extendía ante él, desconocida e interminable, mientras se movía entre sus sombras. Su cámara todavía estaba en sus manos, un peso que se negaba a soltar.
Había expuesto algo mucho más grande que él mismo, y la lucha no había terminado. Pero tampoco su historia.